Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están viendo en este video. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra audiencia a las huellas de innovación docente que organiza la COAIED como parte de la UNAM. Yo soy Karen Matías y formo parte de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Soy parte de la Subdirección de Innovación Educativa y en esta ocasión me complace recibir en esta cápsula a la profesora Selene Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se encuentra adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, Selene, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Karen. Creo que es una gran oportunidad para recuperar todas las enseñanzas del sistema a distancia que tuvimos que adoptar a propósito de la pandemia. Claro, y es que es súper interesante, ¿no? Porque quienes están adscritos a este sistema del SUAYET se pensaría que ya tenían como una forma de trabajo muy adecuada, ¿no? Como para la pandemia. Sin embargo, nos damos cuenta que van surgiendo necesidades que no es lo mismo un sistema que ya está destinado a ser a distancia que trabajar en pandemia, es decir, en confinamiento desde la casa, ¿no? Y los posibles cambios que subyacen a este tipo de trabajo. Entonces, me gustaría que nos platicaras qué problema o necesidad de enseñanza y aprendizaje detonaron tu innovación. Mira, en el marco de justo de la pandemia y del cierre de todo tipo de lugares para la convivencia, desde aquellos que son nada más para divertirse hasta para el aprendizaje, yo observé una generalizada desmotivación, una incertidumbre en el futuro en muchos sectores, en el académico, en el de la salud, en el familiar y en el económico. Y yo doy historia en la facultad y observé que un significativo número de estudiantes mostraron un decaimiento y un desencanto de la transición. Que vienen de la preparatoria al primer semestre de la facultad. Es una etapa que, como muchos sabrán, se caracteriza por un redescubrimiento de la persona, una experiencia académica nueva, y muchas veces es la definición del perfil profesional del alumno. Y con esto observamos, no solamente yo, sino muchos profesores, que la concentración de los alumnos fue bajando desde el encierro. Y me parece que el primer desafío fue de tipo técnico y fue primero la búsqueda y sustitución de material de consulta, ¿no? Las lecturas, que aunque fueran básicas y obligatorias, muchas de ellas no estaban en formato electrónico. Entonces se tuvo que hacer una sustitución de estos materiales o tratar uno mismo de ponerlos a disposición de los alumnos. El segundo, y creo que el más preocupante para mí, fue el asunto de la comunicación entre profesor y alumno. Si bien pese a las plataformas y aplicaciones pudimos mantener un ritmo constante de clases, me di cuenta que la copresencia física es un factor de relevancia y no se puede sustituir. Entonces, las dudas, los comentarios que a veces se dan repentinos e improvisados en la enseñanza fueron obstaculizados por aquello del micrófono cerrado, ¿no? Entonces, en lo que tardas de prender el micrófono o tu cámara, bueno, ya no daba lugar a esas dudas y a esos comentarios. Entonces, descubrí que el formato de la escuela tradicional no funcionó y por tanto las actividades pedagógicas tradicionales de enseñanza para el fomento, en mi caso de la crítica, el análisis histórico, pues no tenía lugar y tenía muchas faltas. Entonces esto significó un cambio en la forma de la comunicación, en la forma en que yo me trataba de interactuar con los alumnos. Y me parece que un tercer problema, y ese no lo tomé tanto en cuenta, pero me parece que es importante subrayarlo, es que hay una idea generalizada entre juventud y cercanía con el uso de las tecnologías. Si bien los alumnos son, digamos, como dicen algunos, muy vagos o muy interesados en el uso del celular, de aplicaciones, no necesariamente esto se traduce en una mejor utilización de tecnologías enfocadas a la academia, a la investigación. Entonces eso también dificultó todo esto. Todo esto fue lo que yo encontré en esta experiencia.
Selene, y cuéntanos, porque aquí nos das como un panorama súper amplio, ¿no? De todo lo que estuvo ocurriendo. Es algo que, pues, con lo que has venido trabajando en este par de años, ¿no? Que llevamos en bajo esta situación. Y por lo que entiendo fue, y corrígeme si me equivoco para que vayamos viendo qué cambios realizaste, fue el poder cambiar, ¿no? Generar materiales nuevos, por un lado. Por otro lado, una cercanía en comunicación con los estudiantes y otro también ayudarles, ¿no? A entender que esta curva de aprendizaje para la adopción de herramientas tecnológicas que apoyan a la formación supone su tiempecito, ¿no? No podemos dar por hecho Claro. que todas y todos tenemos ya estas habilidades, ¿no? El saber utilizar una computadora, un celular, no nos da tampoco las capacidades de manera inherente de poder manejar estas herramientas. Entonces, te comentaba, sí, nos has dado un panorama general, ¿no? Entonces, esto supone hacer un cambio en los materiales, adecuarlos a las nuevas formas de trabajo, estrechar comunicación con los estudiantes y entender que también ellos van a tener una curva de aprendizaje en la adopción de herramientas tecnológicas que apoyen a su formación, puesto que no es lo mismo el utilizar una computadora para jugar, el tener un celular, que el saber utilizar todas estas herramientas. Así es. Una cuestión que me llamó mucho la atención de los alumnos es que sí había un decaimiento de la concentración y en general del estado de ánimo, pero eso no impedía que un número significativo de alumnos tratara de ser entusiasta en el aprendizaje. Entonces, eso creo que fue la fuerza que hizo que muchos alumnos mantuvieran su ritmo como si estuvieran en clases presenciales. Y creo que eso es muy importante y mantener ese entusiasmo es clave, me parece. Y yo como comunicóloga, mi formación es ciencias de la comunicación, por eso yo empecé a pensar de qué manera, mediante el acercamiento comunicativo, podría mantener ese entusiasmo. Digo, puedo hacer ya la introducción al cambio de las clases. Me pareció que, dado esta formación que tengo, y también mis alumnos en ciencias de la comunicación, que a propósito de su formación, de la mía y de todos, podíamos hacer este cambio, me pareció pertinente entonces hacer actividades en las que ellos verbalizaran su análisis y que lo pudieran compartir, para así de esta manera de un nivel de alumno a un compañero alumno pudieran mantener un diálogo de iguales, porque también eso fue un problema, ellos no se conocían. Entonces, la participación, mostrar tu actividad, mostrar tu punto de vista, empezó también a relacionarlos, aunque sea de forma indirecta. Y entonces, de las estrategias que yo recabé, una de ellas fue una rutina de pensamiento. Entonces, yo invitaba a los alumnos a que empezaran a consultar hemerotecas electrónicas, que está la hemeroteca Casasola, ¿no? En línea, y que de ahí aprendieran a citar una imagen, pero también a mostrar cómo esa imagen estaba dando pauta para hacer un análisis histórico a partir de la identificación de los elementos. Podía ser una imagen por medio de esta rutina de pensamiento, y los alumnos empezaban a preguntarse qué es lo que veían a propósito de qué suceso histórico venía esta imagen, que podía relacionarse con algún concepto clave de presidencialismo, autoritarismo, modelo económico, todas estas cosas para que también ellos tuvieran la idea de la materia y fuera un poco más divertido, ¿no? Menos pasivo, porque lo que pasaba es que los alumnos mantenían su cámara y su micrófono cerrado. Entonces, no podemos dar clases de esa forma para hacer crítica ni análisis. Ellos necesitan ejercitar esas habilidades. También les invitaba a los que quisieran optar por algo menos activo, era hacer una simulación histórica en redes digitales, ya que estaban tan activos con sus Instagram, con su Twitter, entonces ellos hacían una línea de tiempo en
Twitter o Instagram por medio de imágenes. Y entonces ellos me iban mostrando qué es lo que habían saltado de cierto periodo histórico. Otra cosa que también tuvo éxito, me parece, fue la recreación histórica. Ellos hacían un cuento basado en alguna anécdota y lo leían enfrente, bueno, enfrente es un decir, pero Claro. con toda la sesión. Y creo que alcancé de alguna forma en algún momento a mantener, incluso a invitar a algunos alumnos a, eh, a recuperar ese entusiasmo de su carrera y del estudio, ¿no? Que no todo es lineal, que no todo es derecho. Y parece que sí hubo un modesto éxito. Por supuesto, esto yo no lo podía medir en números, pero sí podía medirlo por medio de las interacciones directas que tenía al final de la clase, ¿no? Profesora, esto me gustó o esto no. Y creo que ahí está, si bien algunos podrían decir, eso no es una innovación, eso nada más es adaptar ciertas técnicas pedagógicas, pero en medio de todo esto me parece que se agradece tratar de adaptar a nuevos medios. Y con eso yo cerraría eh, mi intervención. Muchísimas gracias, Elena. De verdad es que es súper interesante porque además nos mencionas parte, ¿no? De lo que es y lo que implica hacer estos cambios, las estrategias que implementaste son bien interesantes, ¿no? El involucrar redes sociales, de pronto hay a quienes nos podría parecer como muy disruptivo, darnos miedo, sin embargo, hay quienes nos podría interesar mucho porque finalmente es una herramienta que ya saben usar, ¿no? Exacto. Entonces, y eso da como un plus, ¿no? La cercanía con la herramienta, pero también entender que, bueno, toda innovación y todo cambio es susceptible, ¿no? De estar modificando en un continuo y que pues no esperamos un rotundo éxito y que el 100% de nuestra población pues lo acepte, ¿no? Entonces yo creo que es una manera muy, muy pertinente de irnos acercando con los estudiantes y pues yo la verdad es que te agradezco no solamente el que nos compartas esta experiencia, sino también que como docente tengas este compromiso y esta intención, ¿no? De constantemente buscar alternativas nuevas porque esto es en aras de la mejora, ¿no? De lo que nosotros como universidad queremos consolidar dentro de nuestros estudiantes. Entonces, pues yo la verdad es que te doy las gracias y bueno, muchas gracias también a nuestra audiencia que nos estuvo checando el día de hoy en esta cápsula. De nueva cuenta, pues los invito, ¿no? A que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Caleidoscopio de Innovación Docente, para poder revisar esta y otras experiencias de innovaciones de varios profesores. Muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes. Hasta luego.